Buenas tardes a todos nuevamente. Gracias por participar una semana más en este curso de introducción a la Biblia. Recordemos que la palabra de Dios es esa fuente inagotable de vida que tenemos nosotros, los cristianos, para beber de la gran fuente, que es la misma palabra encarnada, Jesucristo nuestro Señor. Le entregamos entonces la palabra a nuestro hermano Alexander para que nos siga ilustrando en cómo verdaderamente un cristiano católico debe acercarse a la palabra de Dios. Buenas noches, padre. Buenas noches Buenas. con todos. Muchas Buenas noches, gracias. buenas noches. Muchas gracias por permitirme una noche más compartir con ustedes. Ya vamos a un poco más allá de la mitad de las clases pautadas del curso y qué chévere que sigamos ahí constantes. Es que bonito seguir creciendo, ¿no? Seguir creciendo en la fe. Hoy vamos a ver un tema que en lo personal, además de todos los temas que ya hemos visto, me apasiona muchísimo porque ya es como aterrizar todos estos conceptos que hemos visto hasta este momento. ¿Ya? Buenas noches. Entonces, vamos a degustarnos hoy, buenas noches, vamos a degustarnos hoy con este tema bastante sabroso para que ya comencemos a aplicar, nos vayamos donde las papas se queman, como dicen en Colombia, para, para entender un poco más lo que el Señor nos quiere regalar cada vez que leemos el texto bíblico. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a, como siempre, a colocarnos en la presencia del Señor. Y, y yo quisiera decirles a ustedes, mire cómo es la providencia divina, cómo se manifiesta el Señor en cosas tan pequeñas como que el padre Roberto no tenía ni idea de qué texto iba a poner yo ahí. Y les empezó hablando de que la palabra es la fuente. Es fuente de donde nos empezó hablando, pues a ustedes y a mí, de que la palabra es fuente, de donde tomamos esa agua viva que nos nutre. Y les traigo este texto de Isaías que para ya comenzarnos a ejercitar y entrar en la temática que vamos a ver hoy, que es la lección divina. ¿Se acuerdan que ustedes tenían una tareita de averiguar qué es eso de lección divina y cuáles son los pasos? Pues entonces ya saben qué es lo que vamos a hablar hoy. Pues para ya introducirnos en este tema, los invito a que hagamos un poquito de lección, de lectura de este texto de Isaías 51:10. Hazlo desde allá de tu casa, en silencio, meditativo. Lee pausadamente el texto y trata de escudriñar en ese texto el mensaje que Dios tiene para ti. A medida que lees, pregúntate, Señor, ¿qué me quieres transmitir a través de este texto? ¿Qué es lo que tú hoy me quieres decir? Y luego haz una pausa de silencio al terminar de leer el texto. Y si invocas el Espíritu Santo, Dios te va a hablar a tu corazón. Entonces, les invito a que leamos en silencio y un silencio meditativo, contemplativo, ese texto de Isaías. Como desciende la lluvia y la nieve de los cielos y no vuelve allá, sino que empapa la tierra, la fecunda y la hacen germinar,
para que dé simiente al sembrador y pan para comer. Así será mi palabra, la que salga de mi boca, que no tornará a mí de vacío sin que haya realizado lo que me pulgó y haya cumplido aquello a que la envié. Pidámosle al Espíritu Santo que venga y nos acompañe en esta noche en la que meditamos sobre el cómo leer la palabra del Señor. Pidámosle a ese Espíritu Santo que venga, nos acompañe, nos ilumine y nos guíe con su luz y nos vaya disipando las tinieblas que se puedan presentar a medida que leemos y meditamos la Escritura. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. En el nombre del Señor, acompáñame, ilumíname. Toma mi vida, acompáñame, ilumíname. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. En el nombre del Señor, purifícame, renuévame. Toma mi vida, purifícame, renuévame. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. En el nombre del Señor, santifícame, transfórmame, tú cada día. Santifícame, transfórmame. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. En el nombre. Que el Espíritu Santo venga a nosotros, tome posesión de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, para que permitamos que esa palabra entre a nuestro ser como la lluvia entra a la tierra cuando cae y nos permita ir disipando la aridez que pueda presentar las acciones del día a día y que muchas veces no nos permiten entender ni sentir a Dios. Besamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bien. A ver, hoy quiero hacer algo distinto con esto del recordéis. Y quisiera que uno de ustedes se lance así a hacer su propio esquema. El tema pasado fue muy fácil porque creo yo que es muy fácil de resumir porque dos elementos en concretos tenía ese tema. Dos elementos en concretos que nos ayudan a darle respuesta a esta pregunta de cómo interpretar la Sagrada Escritura, pregunta que nos veníamos haciendo desde el tema antepasado, ¿ya? ¿Cómo interpretar la Sagrada Escritura? Desde el tema de los géneros literarios ya nos veníamos haciendo esa pregunta, ¿cierto? Entonces, a ver, ¿quién dice yo? A ver, ¿quién resume? Sin mirar los apuntes, a ver, lo que a usted se le quedó, cómo interpretar y de pronto decir, bueno, para interpretar la Sagrada Escritura tenemos que mirar esto y esto y esto, y esto es esto y esto, y listo. A ver.
Utilizamos los sentidos de la escritura, literal y espiritual. Ya, muy bien. Excelente. Vea cómo va fluyendo la cosa aquí. Justo esa imagen les traía yo. Miramos Wow. los sentidos de la escritura, ¿cierto? Y veíamos literal Y y espiritual. 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 ¿Sí? Aunque el ¿Y qué espiritual dijimos está del dividido. sentido Perdón. literal? ¿Qué dijimos? o, eh, mm, eh, Sentido literal. Sin mirar los sin apuntes. vida, Acuérdense lo que a sí. ustedes se les quedó. Hablamos de la exégesis. Ok, Eh, muy bien. La Exégesis. Bien, ¿qué exégesis dijimos ahí? es, y la hermenéutica, ¿no? pero déjeme terminar, please. Dejen terminar a Julio un momentico. Nos va a explicar lo de la exégesis. Después nos explica lo de la hermenéutica. Helen, creo que era la que estaba hablando, ¿cierto? Entonces, Julio, a ver, la exégesis. Ok, bien. Hablábamos de la exégesis, que significa sacar fuera. Ujú, muy Perdón. bien. Y ahí hablábamos del sentido literal, del contexto vital, Ok. que es como el antes, ¿no? Hablábamos también del contexto literario, que es traer, ubicar el texto en el libro, y entonces luego caíamos en lo que era el significado. Esos fueron los 3 pasos de la exégesis que teníamos. Muy bien, muy bien. Mejor explicado imposible. Contexto vital, vital, vida. Lo que le da vida a ese texto. Exactamente. ¿Ya? Entonces Ya. es las intenciones. ¿Por qué se escribió? ¿Para qué se escribió? ¿Cuál en la época en la que el autor estaba? Ta, ta, ta. Y luego vamos al contexto literal, como dijo Julio, pues ubico el texto y miro. Ah, bueno, si yo estoy leyendo el capítulo 15, versículo del 5 al 10, tengo que saber que hay unos versículos, hay 4 versículos antes de eso. Entonces leo, a ver, ¿de qué se trata los antes? Y hay unos después, para poder ubicarnos y darle forma al contexto. Y luego el significado, que se acuerden que el significado nos lleva a la Los temática que géneros vimos antes, que es la de los géneros literarios. Muy bien. A ver, Helen, creo que era la que nos iba a explicar el sentido espiritual. ¿Qué fue lo que nos... Es que el espiritual está dividido en sentido alegórico, moral y anagógico, ¿no? Ok. Lo primero era que el espiritual tiene que ver con la hermenéutica, ¿cierto? Lo Exacto. primero. ¿Y qué es la hermenéutica? Es interpretar, explicar. Ok, muy bien. Interpretar, Algo así me explicar, acuerdo. bien. Ok. ¿Y qué es el sentido alegórico? A ver, ¿quién explica el sentido alegórico? ¿Qué es eso? Ahí sí me tengo que ir a la chuleta, no me acuerdo. Visto desde la A ver, ¿quién se perspectiva acuerda de del Jesús. sentido alegórico? El alegórico es entender el significado y creer y mirar. Pero yo no copié más nada, no me dio tiempo seguir Ya, ya. adelante. Tranquila. A ver, ¿quién le explica? A ver, ¿quién explica? Lo que se les haya quedado. Acuérdense que aquí es lo que se les quedó. A ver, sentido alegórico. ¿Es mirar desde dónde? Desde la perspectiva de Jesús. Desde Jesús. Muy bien. Darle una mirada Sí, cristiana reconociendo. a la Sagrada Escritura. ¿Y por qué decíamos eso? Porque resulta que Jesús es el culmen de toda la revelación. ¿Ya? El Antiguo Testamento se entiende desde Jesús. Entonces, él es el culmen de la revelación. Bien, el sentido moral, ¿qué es? ¿Qué era el sentido moral? Es el Valorar la accionar, ¿qué me lleva a humildad. hacer? ¿A qué? Es el accionar, lo que me lleva a hacer la palabra de Dios. Exactamente, el accionar, las acciones. Si ya una vez que le di una mirada desde Jesús, entonces, bueno, ¿qué me pide ese Dios que yo transforme en mi vida cotidiana? Entonces, en las acciones. Bien, y el sentido anagógico. Es trascender, ¿no? Trascender qué los quiere decir? anhelos, los ¿Y eso qué quiere anhelos. decir? Aspirar a la santidad, Ok, la eternidad, la a la eternidad. eternidad, a la santidad, es decir, que esa palabra me tiene que llevar. Miren cómo va en escalada la hermenéutica, ¿no? Me trae desde una mirada que le doy desde el cristianismo para interpretarla a mis acciones y que esas acciones me lleven, me suban, me lleven a la trascendencia, me permitan pensar en esa patria futura que empieza aquí, porque es que mucha gente que está, por estar pensando tanto en el cielo, no vive
el presente, la iglesia que peregrina, ¿ya? Vamos hacia allá, pero aquí. Entonces, es un poco eso, lo que veíamos. Y concluíamos diciendo que sin exégesis no hay hermenéutica. Es decir, para yo poder hacer una buena exégesis, tengo que arrancar de una buena exégesis. Perdón, una buena hermenéutica, tengo que arrancar de una buena exégesis. Si no, nada. O si no puedo caer en interpretaciones simplemente ahí. Y vamos a ver el método de hoy, que es con el que vamos a entrar, la lección divina. ¿Ya? Que les decía que a mí me fascina mucho. Este método que es una combinación de exégesis hermenéutica y va mucho más allá. ¿Ok? Entonces, vamos a entrar un poco en esto y ustedes tenían una tarea de investigar un poquito qué era la lección divina, cuáles eran los pasos y me gustaría conversar con ustedes en torno a esto, tomando en cuenta esa imagen que tienen ahí. A ver, ¿qué se les viene a ustedes? ¿Qué definición se les viene a la mente a partir de esa imagen y de lo que han investigado ustedes, que se les haya quedado lo investigado? A ver, ¿qué es la lección? Bueno, Para mí es la luz, la oración y la palabra. Luz, oración, palabra. Bien, eso es lo que vemos ahí, ok, pero a partir de lo que vemos, ¿qué será la lección divina? es lo que ¿Qué nos permite oír de parte de la palabra de nuestro Señor. Oír parte de la palabra. Bueno, Bueno, me quedo con lo de oír. ok. Oír. La concentración. El escuchar atentamente. Pues. Oh, ya le metieron más. La escucha atenta de la palabra. Bien, bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Es la contemplación. Bien, ese es uno de los pasos, contemplación, ok. Contemplar Ok, miren, la lección divina, como acaban de decir hace un rato, no es más que la lectura orante. Y una lectura, por ser orante, tiene que ser una lectura atenta de la palabra de Dios. Cualquier texto que usted agarre de la Sagrada Escritura para leerlo, tiene que leerlo con espíritu de oración. ¿Ya? Invocando al Espíritu Santo y concentrándose y sabiendo usted que está leyendo la palabra de Dios. La palabra de Dios, que sin duda alguna llegó a nosotros como palabra humana, como bien lo dijimos en el primer tema que vimos, ¿sí? Pero que es palabra de Dios, es mensaje de Dios para la humanidad, es mensaje de Dios para mí. Entonces, este método parte de un elemento esencial que debemos trabajar y es la oración. La oración. No es cualquier lectura. Cuando yo leo la Biblia, no es el Quijote que estoy leyendo de Cervantes. No es 100 años de soledad de García Márquez que estoy leyendo. Estoy leyendo el texto que para mi fe es palabra de Dios. ¿Ya? Entonces, lectura orante de la palabra. Por eso, más que leer, nosotros debemos escuchar. Por eso hace un rato cuando creo que era Helen que hacía la definición, hablaba de oír. Yo decía, me quedo con el oír. Porque quiero rumiar un poco aquí. Quiero que rumiemos un poco en este verbo, oír y escuchar. Una cosa es oír. Oír es un proceso fisiológico del cuerpo, nada más. Yo escucho, yo oigo con los oídos, perdón. Pero escuchar es mucho más. Escuchar implica un proceso de implicación de todos mis sentidos. Ustedes recuerdan cuando el papá le decía, a ver, míreme que le estoy hablando. ¿Se acuerdan de eso? Seguro. Míreme que le estoy hablando. Y hoy por hoy los psicólogos le dicen a uno como papá, que cuando usted vaya a hablar con su hijo, póngase al nivel de él y háblele pausadamente para que él lo pueda escuchar. No dicen háblele y que él lo va a oír. No, para que él lo pueda escuchar. Porque escuchar es un proceso que va mucho más allá del simplemente oír. Por eso es que se dice
que aún las personas que no pueden oír por algún problema físico, sí escuchan. Mm. ¿Eh? Porque es mucho más que simplemente oír. Implica el proceso de observar, de concentrarse. Y entonces, en el texto bíblico, cuando nosotros estamos leyendo la palabra de Dios, tenemos que concentrarnos en ella si queremos realmente sacarle el jugo. Ahora, si usted lo que quiere agarrar la Biblia como un libro más y pare de contar, pues ya eso es otra cosa, ¿no? Pero si le damos una mirada desde la exégesis, desde la hermenéutica, acuérdense el sentido de la mirada de Jesús, ¿ya? Sentido alegórico, la mirada de Jesús, desde ahí, entonces hay que escuchar la palabra, más que simplemente leerlo. Ahora, esa escucha no es cualquier escucha, es una escucha dialogada entre yo y Dios. Él me habla y yo le hablo. San Juan María Vianney, que es el patrono de los párrocos, el patrono de los sacerdotes diocesanos como Roberto, San Juan María Vianney hay una anécdota de él, que él se pasaba horas y horas ahí en la capilla, arrodillado, frente al Santísimo. Y había gente que lo emulaba, ¿no? Que también hacía lo mismo. Y él una vez hizo una pregunta a alguien, bueno, qué tanto duras tú ahí mirando y puro mirando, mirando? ¿Qué es lo que haces? Y la respuesta fue, él me mira y yo lo Le miro. miro. Él me mira y yo lo miro. En la Sagrada Escritura, él me escucha y yo lo escucho. Él me habla y yo le hablo. ¿Ya? Entonces es una escucha dialogada. Y pilas con el tema del diálogo porque lamentablemente en esta sociedad eh, contemporánea en la que estamos, la definición de diálogo la hemos tergiversado mucho. Y entonces pensamos que diálogo es hacer lo que yo estoy haciendo ahorita con ustedes aquí. Solamente yo estoy mandando un mensaje y ustedes están ahí. Digo yo que están escuchando. Pero no hay una interacción, feedback que va y viene. Tan, tan. Y cuando no hay eso, ya no es diálogo, es monólogo. Y con Dios no pueden existir monólogos, con Dios tiene que existir diálogo. ¿Ya? Un diálogo contemplativo, un diálogo reflexivo, un diálogo meditativo, pero diálogo. Él me mira y yo lo miro. Él me habla y yo le hablo. Él me escucha y yo lo escucho. Tres acciones bien claritas. Él me mira y yo lo miro. Él me habla y yo le hablo. Él me escucha y yo lo escucho. Para trabajarle con fuerza en nuestro proceso de oración a estos tres procesos y les aseguro que en la medida en que le trabajemos a esos tres peldaños, vamos a crecer muchísimo en fe, muchísimo, mucho más de lo que nos podemos imaginar. ¿Vale? Entonces, definición bien clara. La lección divina, ¿qué es? La lectura orante de la palabra de Dios. Lectura orante. ¿Implica qué? Un proceso de escuchar. Más que leer, escuchar. Una escucha activa, una escucha dialogada. ¿Bien? Ahora, esa lección divina, como todo método de la iglesia, tiene un proceso histórico, tiene un origen. ¿Ya? No es que la iglesia se lo inventó, eso viene de muchos siglos atrás. Y en el tema de la lección divina, este método en concreto, pues tiene su origen en la vida. ¿Cuál será esa vida que está ahí? A ver, observen la imagen antes de que respondamos. De los monjes. De los monjes, la vida monástica. ¿Ya? Monástica. En la vida monástica surge este método y comienza como una riqueza para la iglesia. Esa vida monástica que agarra mucha fuerza, sobre todo en los siglos cuarto y quinto. ¿Ya? Y bueno, hoy permanecen en la iglesia o tenemos a las carmelitas descalzas, por ejemplo, por eso quise poner la, la imagen de ellas ahí, que se mantienen hoy por hoy. Hay muchos monasterios en el mundo
entre otros muchos monjes que hay, ¿ya? Por ejemplo, este que tiene ahí un monje cartujo, que hoy también siguen existiendo los monjes cartujos. Y ellos son los podemos llamar los padres de este método de la lección divina. Pero ellos lo aplicaban de una manera, unos pasos de los cuales surgieron los pasos que nosotros tenemos hoy. ¿Qué pasos tenían? Pues primero, que la vida monástica se caracterizaba por el desierto. Y aquí con desierto, pues creo que hoy podemos nosotros hablar con mucha más claridad de qué significa esta palabra desierto teológicamente, porque estamos precisamente en un tiempo de desierto, ¿no? ¿Cuál es el tiempo que estamos viviendo ahorita? Ya estamos a punto de acabarlo. El tiempo de Cuaresma. Cuaresma. Y ese tiempo de Cuaresma es un tiempo de desierto. ¿Pero por qué es desierto? Porque tenemos que analizar nuestra vida y es un desierto en donde uno va a encontrarse uno mismo. Bien, es un tiempo de meditación, de análisis. ¿Ok? Entonces, los monjes lo primero que hacían era apartarse al desierto. Ellos lo hacían físicamente, obviamente, pero porque realmente la vida monástica se hizo en los desiertos, ¿no? Pero también era un desierto, además de físico, era un desierto interior. Pero ojo, ese desierto no tiene que ser mirado simplemente con el hecho de que es que ellos se querían apartar del mundo y entonces iban por allá. No, no, porque ¿saben quiénes oran con fuerza por todos nosotros? Los Los monjes. monjes. ¿Saben quiénes están actualizados al 100% sobre la realidad del mundo? Los monjes. Los monjes. ¿Ya? Ujú. Entonces, es estar en el mundo, pero no ser del mundo. Ellos están en Vivir esa, oración. esa expresión de cabalidad. Entonces, es un desierto que al mismo tiempo implica cercanía. No es solo una lejanía física, sino también una cercanía con. Y esa cercanía con implica el tener horas y horas de silencio. Y ojo, que silencio no es igual a callar, así como escuchar no es igual a oír, silencio no es igual a callar. Hay gente que piensa que pasa mucho a los que somos docentes, ¿no? Uno llega al aula de clase y, ay, esos muchachos sí son, mire, calladitos son, uf, sí escucho, son calladitos. Y cuando tú vas medio haces una pregunta, a ver, Juanito, repítame, ¿qué fue lo último que yo dije? Ah, ah, porque una cosa es estar calladito con la boca cerrada, sin gestualizar, sin decir palabras, Y otro hacer silencio. y otra cosa es realmente hacer silencio. Y ahí en el silencio entonces implica el amarrar a la loca de la casa. ¿Sabe cuál es la loca de la casa? La lengua. A la Esta cabeza. que está aquí. Esta que está aquí. El cerebro que da vueltas y vueltas y te mide ¿ya? Entonces, ese desierto, ese alejarnos, pero al mismo tiempo estar en el mundo, para los monjes implicaba también un ejercicio de silencio. ¿Y un silencio para qué? Para escucharse a sí mismo y escuchar a Dios. Escuchar al mundo y escuchar también a Dios. Y de esa manera, entonces podían tener un real encuentro con el Señor. Porque a la final, la razón de ser, el objetivo principal de la vida monástica es un encuentro místico con el dueño de la vida. ¿Ya? Entonces, es un auténtico encuentro. Por lo tanto, la lección divina, el origen central de la lección divina está como para ser un método que nos lleve a ti y a mí a encontrarnos con el Señor. Si usted lee la palabra de Dios en oración y sale de ahí sin encontrarse con el Señor, algo está fallando. Algo está fallando en ese encuentro. Ojo, eso no quiere decir que en ese encuentro usted salga cuestionado. Eso no quiere decir. Porque acuérdese, creo que sí se los dije una vez, las sabias palabras de San Agustín. Y es, la fe que no se cuestiona no crece, decía San Agustín. Entonces, usted puede salir de un ejercicio de elección divina cuestionándose,
ay Dios mío, pero ¿por qué esto? ¿Por qué me dijiste esto? Y tal, y de pronto sale inquieto. Tranquilo, Dios también se vale de eso para hablarle, pero tiene que haber un encuentro. Tiene que suscitar un encuentro. ¿Sí? Entonces, los monjes tenían una vida de desierto, de silencio, de escucha y sobre todo de encuentro con el Señor. De encuentro místico, de encuentro en la oración. Y de ahí pues nacen grandes santos, entre ellos los que nosotros consideramos los padres de la iglesia. ¿Ya? Y voy a traerles pues aquí a acotación al menos unos 3 padres de la iglesia que nos dan mensajes contundentes. Cristófono, San Ambrosio. San Cris- Ambrosio, por ejemplo. ¿Qué decía San Ambrosio? Pues San Ambrosio decía, a Dios le hablamos cuando rezamos y lo escuchamos cuando leemos los oráculos divinos. Es decir, a Dios le hablamos cuando vamos a rezar, pero cuando leemos la palabra, ¿ya? Ahí lo estamos escuchando. Y lo estamos escuchando. Al leer la palabra, lo estamos escuchando. Eso es lo que Ambrosio nos dio como regalo. Él es uno de los grandes padres de la iglesia. ¿Ya? Otro gran padre de la iglesia, San Jerónimo. ¿Se acuerdan de Jerónimo? ¿Qué fue lo que hizo San Jerónimo? De este sí hablamos alguna vez. En uno de los temas hablamos de San Jerónimo. San Jerónimo, Sí, en uno de los temas hablamos de Tradujo la Biblia. la traducción. ¿La tradujo de dónde a dónde? ¿De qué idioma a qué idioma? La tradujo al latín del hebreo. Ok, la tradujo al latín del hebreo, muy bien. Y a él pues le debemos que nosotros tengamos hoy el canon que tenemos, ¿no? Acuérdense, se lo debemos a Jerónimo y a esa traducción llamada ¿cómo se llama la traducción de Jerónimo? Vulgata latina. La Vulgata Latina, muy bien. ¿Y Jerónimo qué decía Jerónimo? Mira lo que dice. Lo que decía, si rezas, eres tú el que hablas al esposo. Si lees, es el esposo el que te habla. Qué bello, ¿no? ¿Ya? Cuando rezamos, nosotros le hablamos a Dios. Señor Jesús, por favor, te pido tal cosa, te doy gracias por esto, y tú le estás hablando. Pero Jerónimo dice, pero cuando lees, además de que rezas, ¿lees qué? La escritura, eso es lo que se refiere, lees la escritura, entonces él te habla. Ahí él te habla. Bello, ¿no? Bello esa expresión. Bien, otro padre de la iglesia, San Gregorio Magno. Gregorio Magno, ¿qué decía? Mira lo que decía Gregorio. Escuchar la palabra para obrar según ella. Miren que ya aquí Gregorio nos lleva a la acción. ¿Ya? A no solamente quedarnos en la meditación y en la contemplación, sino irnos a la acción. Escúchala, pero actúa según ella. ¿Y esto a qué nos suena? Pues a una, que ya también les voy a hablar de ello, a una regla que después se va a hacer muy famosa en la iglesia por los siglos de los siglos, amén, que es la regla de San Benito, de la cual ya vamos a hablar un poco, que es ese ora et labora. Entonces reza, ok, pero también acciona. Bien, vamos a ver un poco los pasos. Según ella. Los pasos de la lección divina. Si ya vimos cómo los monjes era lo que ellos hacían y los padres de la iglesia lo que nos dicen, ahora, ¿cuáles son esos pasos que nosotros heredamos de la vida monástica? Y ahí les doy la palabra a ustedes. Tenían que indagar un poquito. ¿Cuál fue los pasos que ustedes indagaron? ¿Cuál es el primer paso en la lección divina? La 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 lectura. La lectura, muy bien. La lección es la primera. El primer paso es leer el texto. Ahora, ¿cómo leer el texto? Pausadamente, Ok, sin pausadamente, no, sin prejuicios, sin prejuicios, muy bien. Y leerlo invocando primero
a Sí, Dios. el al Espíritu Espíritu Santo Santo. o invocando la presencia de Dios. Yo les voy a dar una ejaculatoria que en lo personal uso mucho, la aprendí de cuando estaba en el seminario, que siempre la usábamos para las laudes. Se las voy a dar al final, pero ya de una vez les adelanto que la uso cada vez que voy a leer el texto. Y, y se las quiero dar como regalo a ustedes. Y es, vea, además de persinarnos, y también vamos a hablar un poco más adelante la diferencia entre qué es eso de persinarnos, signarnos, santiguarnos, ya vamos a hablar un poquito más adelante, pero las ejaculatorias se las adelanto ya, y es, después que me persino es, Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. ¿No? ¿Ya? Bellísimo. Esa ejaculatoria no es mía, es una ejaculatoria del Salmo, el Salmo 51. Ujú. Salmo 51 en el versículo 13, si no me equivoco, creo que es el 13, o el 15, uno de esos dos es, esa es la ejaculatoria que está ahí. Eso es lo que el Salmo tiene. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Ese abrir los labios tiene mucha más fuerza de lo que uno cree. Uno cree que abrir los labios para yo hablar como loro. ¡Guau! No, 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 para poder hablar y que mi boca proclame tu alabanza, yo la tengo que haber entendido. Entonces tengo que haber leído bien el texto. ¿Ya? Entonces, invocar al Espíritu Santo y leer el texto pausadamente para preguntarnos entonces qué dice el texto. El segundo paso, la Meditación. meditación, ¿ok? Y esa meditación va a responder a una pregunta y es, ¿qué Poner me dice el texto? ¿Qué me dice? ¿Ya? ¿Y cómo debemos hacer eso? A ver, en lo que ustedes investigaron, ¿qué lograron sacar? ¿Cómo debemos hacer eso de qué me dice el texto? rumiar y autoalizar. ¿Y qué será eso de rumiar? Hay que Vamos a concentrarse, como digamos, aterrizarlo. concentrarse en la lectura. ¿Puedo hablar? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Ok. En mi caso, yo aprendí la lectio de monjes y fue de una forma diferente. Nosotros hacíamos por lo menos un mínimo 20 minutos o 10 minutos, cuando ya lo hacías en tu vida diaria, pues obvio en el monasterio lo hacíamos 30 minutos de oración contemplativa para entrar en un estado de sosiego ideal, invocando la presencia del Espíritu Santo. Continuamente cerrábamos la oración, nos persignábamos e invocábamos, hacíamos la oración que tú te supieras, invocando la presencia del Espíritu Santo nuevamente, y procedíamos a leer detenidamente la, lo que fuéramos, el versículo, el capítulo, o sea, el texto que fuéramos a leer, y luego, y antes de eso, pues invocábamos Espíritu Santo, Señor, te invoco en este momento tal, y dime, entonces cuando terminábamos eso, no era como que, ¿qué me quieres decir? Sino hablarle al Padre como si lo tuviera enfrente de mí, con esa confianza, y decir, Dios mío, o Padre, o amado, no sé, como tú te conectas con Dios y decir, Jesús, ¿qué me quieres decir? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres transmitirme con esto? O sea, y wow, eso era, a veces no te decía nada, volvías a leer, no te decía nada, pero cuando te decía, te dejaba en el sitio, en la silla. Así lo Y aprendí yo. bueno, en el qué me quieres decir ya se saltaban a la contemplación, que es justamente el paso después de la Tú dices qué oración. quieres decir y te ¿Ya? quedabas en silencio como, sí, Este, uno estaba leyendo el texto y ya iba contemplando. Y después entonces, esperabas que vinieran, o sea, no era leer de una vez corrido, sino esperar un ratito, después volver a leer detenidamente, contemplando y leyendo, y luego volver a hacer la pregunta. Había veces bien, que de la ok, primera pum, ya te respondía. Y era increíble, perfecto. porque o Sí, sea, el tema no, de preguntarle a Dios qué me quiere decir, como repito, ya es la contemplación, ¿ya? No la meditación. El paso de la meditación es que podamos nosotros, aunque bueno, lo que está diciendo Mariela también es un método que aplicaban, como dice ella, en un monasterio que le enseñaron, y hay gente que hace adaptaciones y está bien, no, no hay ningún problema. Vean cómo ustedes, los monjes, tenían un estilo original en el siglo IV y luego eso fue evolucionando hasta llegar a la dirección divina que tenemos nosotros hoy, ¿ya? Entonces,
es válido siempre que nos lleve al objetivo final, que es el encuentro con Dios. Pero en líneas generales, teológicamente, en la espiritualidad de la iglesia, lo que profesamos es estos pasos que son como comunes, ¿ya?, para todos. Y es empezar con la lección, leer y luego meditar. En el meditar es qué me dice el texto, y en qué me dice el texto, como les preguntaba hace un rato, es bueno, ¿cómo lo hago? Es leerlo detenidamente. Una vez que lo he leído detenidamente, entonces ir sacando del texto elementos claves del texto. ¿Como cuál? Como quién está hablando, a quién le están hablando, de qué están hablando, ¿ya? Si usted quiere, guardando las proporciones, lógicamente, usted lo que va a hacer aquí en la meditación es una especie de, no sé si usar, si usar la palabra, porque de pronto puede sonar más a gramática, pero bueno, una especie de comprensión lectora, ¿ya? Ok. Comprensión lectora, lógicamente, teniendo la oración presente. Entonces, ahí yo siempre recomiendo, tenga a la mano un bolígrafo, tenga a la mano marcadores y subraye los elementos principales. Si usted mira mi Biblia, se la voy a mostrar aquí te vea. Si usted mira mi Biblia, usted ve por todos lados rayas. La Biblia está llena de rayas. Y Padre, una grande que tengo allá está llena de colores. padre, no, Alex, Dígame, una Ángel. pregunta. Me causó curiosidad a una persona que dice que las Biblias no se rayan, porque está la palabra que es eso sagrado. Esas son versiones, Helen, te la voy a responder así clarito, esas son versiones evangélicas. ¿Sí? Sí, Ok, son versiones evangélicas y de movimientos un Perdón, padre. tanto extremistas. Perdón, padre Alex. Yo respeto su opinión. Yo no soy evangélico, yo soy muy católico, pero yo a esto le tengo tanto respeto y lo admiro tanto que soy incapaz de rayarla por el respeto que le tengo, y no soy evangélico. Bueno, ese es como que el pensamiento de sí, cada quien, ya que usted me aclara eso, ¿verdad? Que sí, pues eso sí, no es pecado, no es malo. no es pecado. O sea, Malo sería si yo me pongo a hacer dibujitos y estas cosas, ¿no? Okay, Pero, no es sí, pecado, pero es el respeto que cada quien le pueda dar a la exacto. Biblia. O sea, yo para mí le tengo un respeto tan grande que, o sea, rayarla para mí es como no sé, para mí es tan sagrado que no quisiera ni rayarla. Prefiero anotar en un cuaderno aparte, algo así, y no rayar la Biblia. Es perfecto, Edgar. Está bien, hace parte de tu espiritualidad y es Exacto. respetable. Lo que le quería decir a Helen cuando le dije que el concepto evangélico es cuando me dice que si es pecado rayarla, ¿no? Eso ya es una interpretación extremista, ¿no? Porque Ok. no es que Dios te va a castigar ni nada por el estilo, ni que Todo sea un lo pecado que contrario, tengas que ir estoy a confesarle al subrayando. padre Roberto porque rayaste la Biblia. Por el Estoy, contrario, el que tú subrayes y pongas notas arriba, te ayuda a ubicarte después cuando tú necesitas. A veces tú leíste un texto y no te acuerdas, oye, estoy en esta situación, yo leí un texto tal, mira, aquí anoté que este texto, el Señor nos habla de amar a nuestros enemigos, el Señor nos habla aquí no sé, del significado de la misericordia, qué sé yo, y te ayuda a ubicarte. sí, Sí, porque yo lo llevo a esto que estamos haciendo ahora, ¿verdad? La lectio divina. Sí, Pues, sí, es dígame, Edgar. fascinante. Está sí, leyendo la Biblia y lo que me está diciendo, pues eso me resalta, ¿sabes? Sí, sí, Y sí. lo que dice Dígame, Edgar Edgar. también es válido, pues. sí, pero es que mucha gente dice, no, pero es que es un libro. Sí, tiene la escritura, es un libro. Ok, está bien. Pero mi pregunta a veces es, donde yo parto es, ¿hasta dónde tienes tú el compromiso con Dios? Y si tienes compromiso con Dios y sabemos que esto es la palabra de Dios, debo tener un respeto por este libro. Y por eso tanto, o sea, soy yo, Edgar Pérez. Respondo por mí. Por eso te decía, Edgar, que hace parte de tu espiritualidad y es respetable el que Claro, la claro. hagas, pero el que otra persona la raye y le coloque letras, no quiere decir que él no le tenga respeto a la escritura, ¿ya? No, yo respeto la decisión Simplemente de cada una quien. forma distinta de interpretarla, ¿ya? Sí, Pero yo no respeto. caigan ustedes en la versión de que creerle a alguien que les diga, mira, si raya la escritura, estás cometiendo un pecado. No caigan en eso porque eso no es versión católica. ¿Ya? No. O sea, Vale. yo estoy de acuerdo contigo, o sea, pero para mí personalmente es un respeto y no la rayo, pues. Exacto, exacto. O sea, cada quien ahí. De hecho, la Biblia, si ustedes ven en las partes finales de la Biblia,
siempre trae unas hojas en blanco que están libres y que en algunas impresiones de Biblias dice incluso notas, que usted puede Sí. ahí anotar. Y ¿ya? tiene como una especie de Tranquilamente. árbol genealógico, incluso. Sí, también tiene árbol genealógico y algunas traen en la parte final unas hojas en blanco y dicen notas, para que usted a medida que va estudiando puede, si no quiere rayarla, por ejemplo, con el caso de ella, puede Es anotar que, atrás y no Listo. pasa nada. es ¿ok? que O puede Pache, anotar yo aparte. pienso, Bien, vamos a seguir aquí. es que La porque meditación, pienso que entonces, ¿qué me dice el texto? Como ustedes saben, pues les acabo de decir, traten de sacar los personajes principales, eh, de qué está hablando, con quién está hablando, los verbos, muy importante los verbos, porque en los verbos muchas veces está el jugo del texto, porque están las acciones. El verbo es acción, como ustedes saben, ¿no? Entonces, con el verbo usted logra captar mucho más rápido. Ah, mira. Y los verbos en la Sagrada Escritura dicen mucho más de lo que parece. ¿Ya? Porque acuérdense que venimos de la Sagrada Escritura fue escrita en lenguas semíticas. ¿Ya? Y las lenguas semíticas tienen esa fuerza en los verbos. A diferencia de nosotros que tenemos en el lenguaje los artículos y tal, las lenguas semíticas son muy de adjetivo, sustantivo, verbo. ¿Ya? Entonces, por eso en la meditación traten de fijarse también en los verbos que simbolizan la acción. Luego de eso, cuando ya hemos logrado sacarle el jugo al texto, de qué nos dice ese texto, de qué está hablando ese texto, entonces ahí oramos con el texto. Oratio. Y al oratio, entonces lo que vamos a hacer es decirle a Dios, Dios. movidos por el texto, bueno, ¿qué le digo yo a Dios? Señor, bueno, gracias Señor, porque hoy tú me invitas a ser como este samaritano, tener compasión de los demás, qué sé yo, por ejemplo, si estás leyendo el texto del buen samaritano, ¿ya? Pero hablarle a Dios desde el corazón y desde lo que has comprendido. Si ustedes, me ha encantado cada vez que hacemos el tema este del recordar y yo siempre les insisto en que tratemos de hacer el recordar y desde lo que se le quedó, ¿de acuerdo? Yes. Pues lo mismo es acá, en la oratio tiene que nacer de tu corazón, desde lo que se te quedó realmente del texto. Y si no se te ha quedado nada, pues en la oración es el momento para decirle a Dios, pues, Señor, no he entendido este texto, no lo entiendo. Ayúdame a entenderlo. No sé qué es lo que me quieres decir. Y sin duda alguna la luz va a venir. Y entonces ahí es donde vamos a llegar a ese cuarto momento que los monjes tenían, que es el de hacer silencio y escuchar. Acuérdense la definición que veíamos hace un rato, es una escucha activa, una escucha en la que él me escucha y yo lo escucho. Yo le hablo y él me habla. ¿Ya? Y vean cómo esto es una escalera que va subiendo desde un texto, desde el texto bíblico, que pasa por nosotros, porque soy yo el que estoy meditando, soy yo el que le hablo a Dios en la oración, y llega hasta ese Dios que me habla a mí y que me permite entonces entender qué es lo que Él me quiere decir en el texto, que es la contemplación. Y esto pues es un ejercicio que necesita de tiempo, que no se hace a la carrera, ¿ya? Que depende del texto que tú estés leyendo. Hay textos que son más fáciles de, de escudriñar que otros. Entonces, dependiendo del texto que estés leyendo, pues te va a costar mucho más tiempo. Todo depende también de la capacidad de concentración que tú tengas. Pero sin duda alguna, este método, además de ser un método que muchos interpretan como un método muy espiritual y tal, es un método que parte también desde el elemento de ciencia, de la exégesis y la hermenéutica. Por eso es que no lo podemos tomar como una interpretación. Acuérdense cuando veíamos el tema de, de la revelación, revelación e inerrancia, ¿se acuerdan? Que hablamos un poco de las interpretaciones. No podemos hacer, por hacer lección divina, creer que vamos a caer en una interpretación ahí
literal del texto. Tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque eso nos puede llevar entonces a malinterpretar el mensaje que Dios quiere decirnos, ¿ya? Y voy a hacer un ejercicio sencillito con esto. En Mateo 7:7, el Señor nos dice, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá. Yo les pregunto a ustedes, mediten un poquito, piénselo, analícelo y luego responde. Ahí hay 4 verbos: buscar, encontrar, llamar y abrir. Buscar, encontrar, llamar y abrir. ¿En dónde ubica usted, en cuál de esos 4 pasos que está ahí, ubica el verbo buscar? Encontrar. No, Ojo, La lectura. meditatio. ¿cuál de esos 4 pasos? Los 4 pasos son lección, meditación, oración, Oh, contemplación. los 4 Medita- pasos. le- La lectura, meditación, oración, contemplación. El buscar, el encontrar, el llamar y abrir. ¿En dónde ubicamos cada uno de esos 4 verbos? Empecemos con el Yo buscar. ¿En dónde ubicaría lo en ubicamos? meditatio. Buscar Meditación. en el texto. Primero, lección. Ok, en la lección. Yo Ok. busco en el texto. Bien. Yo busco. Ahí, estoy buscando en el texto. ¿Dónde ubico el encontrar? Encontrar es, yo diría el segundo. Meditation. Sí, lo que te dice. En Ok, meditation. en la meditación. La Yo meditación. empiezo a buscar y eso que busco tengo que encontrarlo en el mismo texto ahí. Ujú. ¿Ok? Y en la hora, el llamar sería La La oración. la oración. Llamo a ese Señor, Señor, ven a mí. De- Señor, ¿ya? Y yo le doy gracias o le pido, qué sé yo, la oración que quiera hacer en torno a eso que encontré. Y el Ujú. abrir la La- contemplación. Porque resulta que, y eso le pasaba a muchos santos. Ustedes pueden leer la vida de muchos místicos, muchos santos, muchos padres de la iglesia, que leían, meditaban, oraban, pero no lograban tener esa mística, esa conexión final. No lograban. Hasta que se concentraban en contemplar al Señor, en hacer silencio y escucharlo. Y entonces ahí había un proceso de conexión profunda, de encuentro profundo con Él. Y para usar el verbo que usa Mateo 7:7, se les abría el entendimiento. Yo ¿Ya? lo veo Entonces, completamente diferente. Y nosotros lo hacíamos muy, muy místico. Y yo lo aprendí con monjes benedictinos. Y chévere. no es que lo repetí mucho este curso. Y lo hicimos en retiros de silencio de una semana. Y hacíamos lectio 2 veces al día. Fuera de que hacíamos oración centrante, oración contemplativa, hasta 5 o 6 horas al día. Y estábamos en silencio perfecto. O sea, nadie podía decir ni A. Perfecto. Muy Y lo bien. Sí, aprendí completamente hay diferente. métodos y bueno, los benedictinos son los padres de la lección divina, se les podría llamar. De hecho, ahorita vamos a hablar un poquito de ellos, porque quienes han mantenido viva la tradición de la lección divina, se los debemos mucho a ellos y también a los jesuitas con San Ignacio de Loyola. Y lo que se aplica en los ejercicios espirituales ignacianos es 100% lección divina, pero que viene justamente de esta espiritualidad benedictina. Yo estoy ahorita haciendo Eh, los cursos, estoy haciendo ahorita los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola y ha sido un regalo del cielo, o sea, Perfecto. fascinada, alucinada con los ejercicios espirituales. Ok, bueno, eso es pura lección divina. Muy bien, me alegra mucho eso. Ok, ahora, eso era la forma tradicional y de hecho es el común denominador cuando usted busca, indaga en cualquier libro de teología, indaga en los mismos buscadores de, de páginas y eso, busca lección divina, pasos de lección divina, le van a aparecer esos 4. Pero resulta que la iglesia
a esos 4 le ha hecho también los procesos de adaptación a lo largo de los siglos. Y es bueno, mantenemos los 4 pasos, pero se le agrega un 5.º paso, y es el de la acción. ¿Ya? ¿Y por qué agregar ese paso de la acción? No es porque los monjes no actuaran, sí actuaban, pero ellos actuaban desde lo que contemplaban. Acuérdense que su vida es de monástica, es decir, es una vida de claustro. Pero cuando ya uno está en la vida común y silvestre tradicional, pues además del claustro hay una serie de cosas que tienes que realizar en el mundo. Entonces necesitas como un paso más que te lleve hacia allá, y es el de la acción. El que tus acciones puedan demostrar la palabra que has leído, que has meditado, que has orado y que has contemplado. Esa acción es la coronación de esos 4 momentos anteriores. De lo que has leído, meditado, orado y contemplado, pues se tiene que reflejar en tu vida. Y como les decía hace un rato, eso nace poco a poco, gradualmente la iglesia se fue dando cuenta. En la Verbum Domini, que es una de las encíclicas del fallecido ya Papa Benedicto XVI, él dice: Dios nos ha hecho a cada uno capaces de escuchar y responder a la palabra divina. Pila con eso. Porque aquí el Papa está dando el toque del por qué la acción. Y es, escúchalo bien. Él te va a escuchar, ok, pero él te pide un compromiso. Un compromiso de responder en tu vida cotidiana. Allá en tu trabajo, qué sé yo, Helen, Julio, Edgar, Marianela, los nombres que veo aquí, en la vida de cada uno de ustedes, en su vida familiar, en su vida de trabajo, en su vida de amigos, tiene que verse reflejado esa palabra que hemos leído, que ha meditado, que has orado y que has contemplado. ¿Ya? Porque precisamente San Benito, que justamente nos recordaba hace un rato la mía Marianela, nos dice, ora et labora. Y eso miren que San Benito lo decía ya en el siglo IV. Y esa es la regla principal de los monjes benedictinos. Ora et labora. Es reza, contempla, medita, todo, pero acciona. Acciona a partir de eso que has contemplado. ¿Ya? Es como ponerlo en práctica, ¿no? Exactamente, pon en práctica. Esto también tiene en la base una fundamentación bíblica fuerte, y es la carta de Santiago. Santiago 2:14 nos dice clarito: la fe sin obras está muerta. ¿Ah? Porque si tú tienes fe pero no tienes obra, va a llegar alguien que te va a decir, muéstrame tu fe sin obras, que yo con mis obras te voy a mostrar la fe. Y eso nos suele pasar mucho. En estos días yo escuchaba una prédica de alguien por ahí que justamente era un retiro para Renovación Carismática Católica, ¿no? Y le hablaba con fuerza a los servidores, que decía, aquí hay mucho servidor que es muy santo aquí en la iglesia, pero que esa santidad no se ve reflejada allá afuera. Y es porque a veces hay un divorcio entre mi vida de fe y mi vida social. Y resulta que la fe lo impregna todo, ¿o no? Es así, ¿no? Correcto. Entonces, tiene que mis acciones corroborar esa palabra, vuelvo y repito, que medito, que oro y que contemplo. ¿Ok? Bien, les pregunto, ¿quedaron claros los pasos? ¿Sí? Sí. Vamos bien. ¿Sí? ¿Clarito? Ok. Como quedaron claros esos pasos, vamos a hacer un ejercicio, porque a mí este taller de hoy, por eso les decía, me apasiona mucho el tema de la lección. Sí, está bien. Y lo quiero llevar es a la práctica, y que les quede a ustedes, y que en la próxima sesión, cuando digamos, a ver, hagamos el recorder, no vayamos a tomar las notas, sino a ver cuáles nos pasa, sino que ya usted lo quede y lo pueda practicar en su vida cotidiana. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer un ejercicio. ¿Usted tiene su Biblia ahí a la mano? ¿Sí? ¿Tienen todos la Biblia? Vamos a hacer un ejercicio con Lucas 15.
Lucas Lucas. 15, del 11 al 32. Este es un texto que muchos hemos leído, muchos hemos escuchado. Es más, si estuviéramos ustedes saben que en la Iglesia Católica hay ciclos, ¿no? Los evangelios se ubican por ciclos. Ciclo A, el ciclo B y el ciclo C. ¿Ok? Entonces, en cada ciclo nosotros leemos un evangelio distinto. Si nosotros estuviéramos ahorita en el ciclo C, que es donde leemos a Lucas, si estuviéramos ahorita en el ciclo C, el domingo pasado hubiésemos leído este texto. Este texto que les los invito a leer hoy. ¿Ya? Hubiésemos leído ese texto. Pero como no estamos en el ciclo C, entonces, okay, ahorita estamos leyendo, si mal no recuerdo, el Evangelio de Mateo. Estamos en el ciclo A, ¿cierto, padre? ¿Ya? Entonces, pero No vamos a puedo leer. leer porque no tengo Biblia. No hay problema. Escuchas a los demás, alguien que por favor nos va a hacer el favor de leer y nos escuchamos y nos ayudamos entre todos. No te preocupes, Marianela, ahí nos ayudamos. ¿Ya? Ok. Antes de leer el texto, vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a persignar. Y acuérdense que yo les dije hace un rato que les iba a explicar justamente esa palabrita. Porque una cosa es signarse, otra cosa es santiguarse y otra es persignarse. ¿Ya? Signarse, santiguarse y persignarse. ¿Signarse qué es? Cuando yo me signo, yo hago tres cruces, ¿ya? Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. ¿Ya? Ahí me estoy signando. Y ¿para qué hago eso? Porque es lo importante de aquí. Al menos en la lección divina, ¿qué importancia tiene esto? Es que cuando usted haga esa primera cruz aquí, dígale al Señor mentalmente, Señor, Señor, abre mi entendimiento, abre mi mente. ¿Ya? Abre entendimiento. Luego, cuando se signa aquí en la boca, usted le va a decir, Señor, permite que tu palabra entre en mí. Y cuando usted se signe en el pecho, le va a decir, Señor, permíteme contemplar tu palabra. Porque entendemos aquí, con el cerebro, ¿ya? Tratamos de comprender un poco con el cerebro. En la boca, la señal de la palabra que entra. Y en el corazón lo contemplamos. ¿Ok? Entonces, por eso las tres cruces. Y luego, nos santiguamos. Entonces, santiguamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Buscamos a la Santísima Trinidad. Ahora, persignarse, ¿qué es? Hacer las dos cosas al mismo tiempo. ¿Ya? O sea, primero y luego, sí. ¿Ok? Y eso es lo que yo les invito que hagamos en este momento. Ahora, les dije que le iba a regalar una ejaculatoria. Y es que repitamos también, Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. ¿Ya? Una vez que usted se ha persignado, Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Vamos a persignarnos por la señal de la Santa Cruz, nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Este texto, incluso, bueno, justamente para los que no tienen la Biblia ahí a la mano, yo se los traje en un pequeño video. Entonces lo van a escuchar y también lo van a ver. Está dramatizado. Pero les invito que usted allá en su casa, agarre la Biblia y vaya siguiéndolo. Vaya siguiéndolo. De tal manera que si hay una palabra, una expresión, un verbo, acuérdese, que les llame la atención, usted de una vez lo va anotando a un lado, como hace Edgar, lo anota a un lado, o si usted quiere lo va subrayando, como usted quiera, pero va enseguida resaltando, ¿ya? Para ir por temas de tiempo, ir a hacer al mismo tiempo la lección y la meditación. La vamos a hacer junta ahí. La idea es que sea separado, pero la vamos a hacer junta por tema de tiempo. ¿De acuerdo? ¿Ok? Entonces, vamos a escuchar
y a observar el texto. ¿Y se observa? Un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. Y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a un ciudadano de esa tierra, que le envió a su hacienda a apacentar cerdos, y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Y volviendo en sí, dijo: Los jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan. Iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Entonces se levantó y fue a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el joven le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad la mejor ropa y vestidle, y poned un anillo en su mano y sandalias en sus pies, y matad el becerro gordo y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y preguntó a uno de los criados qué era aquello. Y él le dijo: Tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido sano y salvo. Entonces el hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Pero él, respondiendo a su padre, dijo: He aquí tantos años hace que te sirvo. No he desobedecido jamás tu mandamiento, y nunca me has dado ni un cabrito para alegrarme con mis amigos. Pero cuando tu hijo, volvió, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. El padre entonces respondió: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas
son tuyas. Pero era menester hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano, muerto era y ha revivido. Se había perdido y ha sido hallado. Palabra del Señor. Gloria. Gloria a ti, Señor Jesús. Ok, vamos ahorita a hacer un poco de meditación. Y para hacer esa meditación, vamos a ayudarnos de esta pintura que a lo mejor muchos de ustedes han visto, muchos de ustedes conocen, que es la famosa pintura de El hijo pródigo de Rembrandt, ¿ya? Pero para evitar distractores en ella, vamos a suprimir unos elementos que son propios del autor, del cuadro, y no del texto bíblico, ¿ok? Por eso les he puesto eso ahí. Pero el cuadro original es ese, ¿no? Entonces vamos a tenernos acá. Meditación. Tenemos 3 personajes. Padre, 2 hijos. Un hijo menor y un hijo mayor, ¿ya? El hijo menor. Características de ese hijo menor. Acciones de ese hijo menor. A ver, ¿quién me da así unas rapiditas? De los pasos, usted dice. Parrandero. No, no, estamos ya en el texto. ¿Sí están observando el cuadro? ¿Sí? Sí, Sí. seguro. ¿Lo observan? Ok. El padre. Vamos ya a hacer meditación aquí. Tenemos 3 personajes en la parábola. Primero que tenemos que partir es que esto es una parábola, ¿no? Género Oh, ya. literario es una parábola. Una parábola que está contando Jesús. Como todas las parábolas, tienen una intencionalidad pedagógica. ¿Ok? No es que sea un hecho real que Jesús está contando, es una historia que él, a través de la cual él quiere dar una enseñanza. Esa historia tiene 3 personajes. Un padre y 2 hijos. Uno menor y uno mayor. Entonces les pregunto, vamos a caracterizar así rápidamente, porque no tenemos mucho tiempo, pero rápidamente, características de cada uno de estos 3 personajes. A ver, empecemos por el hijo menor. El padre amoroso, diría yo. Empezamos por el hijo menor. Vamos por paso. Oh, El hijo menor, ¿qué características tiene? El hijo El menor hijo tenía esa menor. ambición de parranda o de gastar lo que podía No. heredar. Él tiene humillación, él se humilla ante padre porque pecó, porque hizo lo mal Ok, hecho. eso es ya el resultado final, pero al principio tenía, Las era características, yo pienso Un hijo desorden, rebelde. pienso un hijo rebelde. desorden, necesidad, Desorden, un hijo ok. perdido. Ok, un hijo en desorden, rebeldía, Yo diría pero ignorancia. luego sucede el elemento que acabo de señalar hace un rato y es un arrepentimiento y un proceso de conversión. Ok, bien. Vamos a dejar el padre del último. Vamos al hijo mayor. Es un muchacho fiel al padre, pero a la vez siente como todo ser humano envidia. Ajá, celoso. Bien, Representa bien. el legalismo, el hijo mayor, para mí. ¿Representa él? Comprensión. El legalismo. Para mí, el hijo Bien. mayor nunca Bien. entendió el verdadero amor que tenía su padre con él. Y él fantaseó creyendo que su padre no lo creía, hasta que su padre le confiesa la verdad, diciéndole todo es tuyo. Bien, muy bien. O sea que en el hijo mayor vemos unas características que son muy humanas. Muy Sí. de Incomprensión. muy de terquedad, nosotros somos tercos, testarudos, nos cuesta entender las cosas, muchas veces nos cuesta lo que acá decía algún rato, nos están amando. Miren, hay una expresión muy de allá de nuestro pueblo de Sabana Larga que dice, tú eres como el cerdo, te llevan cargando y vas llorando. ¿Ya? Están dando amor y seguimos pidiendo más. Entonces, ese hijo mayor pareciera que está eso por ahí, esos elementos muy humanos. Ahora vamos al padre, el padre.
El Padre es un amor. Realmente, Es ya de, amor. sí, mucho amor. Padre contemplativo. Bien. Comprensivo. Hay algo que llama la atención es en esa versión que usted leyó, y es cuando dice que al Padre lo movió a misericordia. Ujú. Eso ahí ya lo dice todo, la actitud del Padre, de un Padre misericordioso. Bien. Y ojo con esta palabra que acaba de resaltar. Gracias, Rocío, por resaltarla, porque aquí es donde está la clave de esta parábola. Rosario, perdón. Aquí es donde está la clave de este evangelio, de esta parábola, perdón. La misericordia. Misericordia que es mucho más que simple miserere. Misericordia Bajar a que la en miseria. hebreo tiene una raíz fuerte y es la Mis- palabra rahamid. Rahamid en hebreo es amor de entrañas. Ojo, Mm, es amor de entrañas. ¿Y eso qué es? Es amor de madre. Como ama una mamá con todo su ser. Y miren que esto lo podemos entender desde nuestro hoy. Una mamá sabe cuándo el hijo está bien o está mal, aunque esté a kilómetros de distancia. Las que son aquí, las que están aquí como mamá, lo saben muy bien. Usted presiente, ustedes no sé, tienen ese que dicen, las madres tienen un sexto sentido. Así es. Y eso es producto de qué? Del amor profundo. ¿Por qué? Porque aunque usted le cortaron físicamente el cordón umbilical de su hijo cuando salió, el cordón emocional no se lo corta a nadie. ¿Ya? No se lo corta a nadie. Entonces, ese papá, ese padre de la parábola, es un padre misericordioso. Por lo tanto, es un padre que ama con todo su ser, que ama en profundidad y que está siempre abierto, siempre disponible y, ojo, siempre a la expectativa de las cosas que pasan. Y compasivo. ¿Ok? Sí, todos esos elementos entran ahí, la compasión, la capacidad de perdonar, Misericordia. la capacidad de La capacidad esperar, infinita de perdonar. de no cansarse de esperar. ¿Ok? Pero también la capacidad de arropar y hacer entender cuando el hijo no quiere entender. ¿Caso de quién? Del mayor. ¿Ya? Un papá que mira con toda esa capacidad de reconciliación al pequeño que viene arrepentido, capacidad de perdón, pero también mira con inmenso amor de misericordia al mayor para hacerlo entender sus acciones. ¿Ok? Entonces, esta parábola, si bien es cierto que por muchas tradiciones la hemos conocido como la parábola del hijo pródigo, es mucho más que eso, es la parábola del Padre misericordioso. Sí, sí. Porque aquí el elemento central, y si ustedes ven, por eso que quise usar la figura de Rembrandt, esa pintura, porque Rembrandt, sin ser teólogo, entendió muy bien, Exacto. perfectamente bien la parábola. Ustedes observen en dónde el cuadro tiene la mayor luz. En el hijo. El hijo. En el rostro del papá. Sí. Y del rostro del papá es donde sale el rayo hacia el hijo. ¿Ya? Entonces, eso, para los que entienden de pintura, y si aquí hay algunos que pintan, no me voy a dejar mentir, eso dice realmente la fuerza con la que quiere transmitir la pintura. Y sin duda alguna, pues bueno, yo creo que ahí tuvo un flujo muy grande del Espíritu Santo que le dijo, por aquí es la cosa. ¿Ya? Y por eso, pues, esta es una de las pinturas que usted más resaltadas en el arte religioso. ¿Ok? Entonces, ese texto nos habla de estos tres personajes. Aquí ya hemos hecho un poco la meditación, otra es la meditación que usted puede hacer personalmente allá en su casa, pero sin duda alguna, sea cual sea la meditación que usted y yo podamos hacer desde donde nos encontremos, nos va a ayudar a entender que esta es una maravillosa historia de amor, de un amor profundo, de un amor de quién, de padre, madre, que va de forma, que usted lo puede poner como un proceso antagónico, un proceso, sí, antagónico, ponerlo frente a los hijos, ¿no? Unos hijos rebeldes, unos hijos rencorosos, unos hijos, y tienen un papá que es profundamente amoroso, ¿ya? Como es Dios. Entonces miren ahí, vean la relación de Dios y la humanidad presente en esa parábola.
Pero, Y Alex, perdón, dígame. Uno como padre también, cuando uno tiene un hijo travieso, uno tiende a ponerle más atención al niño travieso que al otro que se porta bien. Y siempre hay esos celos, siempre Sí. están esos celos. Por eso es que le decía que miren que en la parábola, esa parábola de Jesús nos muestra de alguna manera la relación de Dios y la humanidad y también la relación de nosotros, De que nosotros. tenemos entre nosotros los humanos, papá, hijos. O sea, tenemos mucha tela por cortar ahí en la parábola. Ya una vez que hemos entendido un poco la esencia de la palabra, la esencia de la palabra que hemos leído, en este caso la parábola, pues oramos con ella. Y para orarla yo les quise traer como estas pinceladas, así que nace de mi reflexión personal. Y es que esta parábola sin duda alguna es una invitación profunda a la contrición y a la conversión, ¿ya? A la metanoia, que se llama en griego, que es el cambio. Metanoia. Metanoia, el cambio. Entonces, nosotros estamos a punto de terminar una época de cuaresma bellísima que el Señor nos ha permitido vivir y es un momento propicio para que nosotros hagamos ese acto de contrición, ese acto de conversión, de metanoia, de cambio, de muchas cosas. Cada quien conoce qué cosas debe cambiar como ese hijo menor, qué cosas debe cambiar como ese hijo mayor y que nunca dudemos que delante de esos elementos que tengamos que cambiar, siempre vamos a encontrar a un Dios que es papá, que es mamá, que está con los brazos abiertos. Pero ojo, el hecho que esté con esos brazos abiertos no quiere decir que, que de vez en cuando no No, nos no, jalonee. Miren, Jala la por eso les varita. decía que Rembrandt interpreta muy bien la parábola, porque si ustedes ven las manos de ese papá que Rembrandt pone ahí, tiene una mano de hombre y una mano de mujer. de mujer. ¿Ya? Esto, un gran santo de la iglesia que siguen, es el fundador de las hermanas Doroteas. Las hermanas maestras de Santa Dorotea fueron fundadas en Italia. San Giovanni Antonio Farina decía, Dios siempre nos educa y nos corrige con suavidad y firmeza. Qué bello, ¿no? Suavidad, firmeza. Suavidad de madre, firmeza de padre. Pero siempre de esa manera. Y la vida es eso. ¿Ok? Entonces, yo les invito a que ya desde sus casas, cuando ustedes lo quieran, pues vuelvan a leer este texto, a escudriñarlo nuevamente y Ah, ore con él y contémplelo para que el Señor pues les pueda hablar en su corazón. esa Concluyo parábola, con... Alex, para mí siempre fue muy significativa desde el momento que me convertí. Yo me convertí o sea, yo odiaba la iglesia y en particular la católica la detestaba. Yo era muy, muy atea. Y mi familia muy atea, comunista. Y llegué a la abadía de Wihue, que ahí fue donde me convertí y no sé, llegar y arrodillarme. Y yo, mi vida no había problema porque la verdad el sufrimiento lo vengo a conocer yo de aquí en este país. Y yo soy definitivamente el hijo menor, yo soy todo eso junto y llegar a la abadía fue apenas, de hecho estaba terminando la misa y inmediatamente mi mamá y yo llegamos y nos arrodillamos, nos explicábamos qué nos pasaba y nos abrazábamos y llorábamos y qué es esto, y qué es esto, qué es esto. Y la verdad yo soy benedictina, o sea, yo no pertenezco a otra comunidad, yo soy 100%, yo de hecho cuando yo hablo con un monje me voy en llanto, todo porque es que la abadía para mí es un antes y un después y elige tal cual, o sea, llegar allí fue recibir amor, 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 amor. Eso fue un 13 de marzo del 2011, 13 días antes de mi cumpleaños, y desde ahí mi vida cambió, se transformó, o sea, Bendito Dios. Qué bueno, sí, o sea, bendito Dios que permitió así, y eso. recibir ese amor en los 30 años, en los cumpleaños más hermosos que he tenido a nivel familiar, a nivel de unión, porque pasé el siguiente fin de semana en la abadía. Ahí hice mi primera confesión, recibí mi dirección espiritual y pues en ellos no eran unos sacerdotes, no eran unos monjes, era mi familia, o sea, mi familia en Cristo era algo inmenso, inmenso, inmenso. O sea, la Maravilloso. abadía, sí, Bueno, sí. eso logra la lección divina, ¿no? El que de hecho, cuando se lee la lectura, la
la Sagrada Escritura de manera orante, sin duda alguna hay conversión. Es lo que les acabo de decir hace un rato. Aprovechemos cada vez que leemos la Escritura y sobre todo aprovechemos en particular este tiempo que estamos viviendo de Cuaresma, ya se está acabando, para hacer esa metanoia, ese cambio que el Señor nos está pidiendo. Cada uno se conoce, lo conoce y bueno, sabe cuál cambio debe hacer. Concluyo con este tema por el cuestión de tiempo. Me disculpa para concluir aquí. Entonces, concluyo con el numeral 25 de la Dei Verbum y con este numeral 25, de hecho, doy por cerrado la lectura de la Dei Verbum que venimos leyendo desde el primer tema que vimos, porque ya a partir del próximo tema vamos a entrar solamente en la Sagrada Escritura, con fuerza, ¿ya? Porque son ya poner en la práctica que si la exégesis, que si la hermenéutica, cómo hacer exégesis hermenéutica y lección divina, ya con temas concretos de Sagrada Escritura. Entonces concluyo con esto y nos dice la Dei Verbum en numeral 25 que el Santo Concilio exhorta con vehemencia a todos los cristianos, en particular a los religiosos, a que aprendan el sublime conocimiento de Jesucristo con la lectura frecuente de las Divinas Escrituras. No olviden que deben acompañar la oración a la lectura de la Sagrada Escritura para que se entable el diálogo entre Dios y el hombre. Es decir, el concilio nos está diciendo, nos dijo allá en el 64 y nos sigue repitiendo hoy por hoy, el 65 nos sigue repitiendo hoy por hoy, es lee la Escritura, pero léela como lo que es, palabra de Dios. Por lo tanto, invoca a ese Dios que vas a leer y que te va a hablar en la Escritura. ¿Ya? Por mucha exégesis que hagas, por mucha hermenéutica que hagas, si no va acompañada de la oración, eso estará vacío. ¿Ya? Porque la Escritura no es un libro cualquiera. Y todos los exégetas, todos los grandes teólogos, siempre cuando van a escudriñar algún texto, al menos se persignan. Al menos eso. Pero tiene que haber una oración de por medio, de invocación al Espíritu Santo, de invocación al Señor, para que puedas entender. Si no, ojo, va a sonar duro lo que voy a decir, pero el diablo también conoce la Escritura. ¿Ah? Acuérdense de las tentaciones de Jesús, le citó textos hasta nomás. Entonces, cuidado, tenemos que invocar a aquel que es el centro de la Escritura para realmente poderla entender. ¿Ok? Vamos a concluir. Antes de concluir, bueno, ejercicio para la próxima es investigar un poco el plan de Dios. ¿Qué es eso del plan de Dios? O, como algunos también puedes buscar como historia de salvación. ¿A qué es lo que se llama plan de Dios o a qué es lo que se llama historia de salvación? También lo puedes buscar de esa manera. Si ya te sabes la respuesta, pues mucho mejor. Yo sé que muchos de aquí, yo ya llevo, esta es la séptima ya, noche compartida con ustedes y sé que muchos han escudriñado bastante en teología, ya conocen. Entonces, qué chévere que al comienzo de la próxima sesión pues podamos empezar dialogando, interactuando y podamos crecer juntos. ¿Okay? Entonces, esa es la tarea que vamos a hacer, el reflexionar y argumentar cuál es el plan de Dios para la humanidad. ¿Okay? Y todas las opiniones son respetables, pilas, todas son respetables y vamos a hacer una especie de debate entre todos. ¿Okay? Para concluir con la oración, les regalo otras jacuratorias que pueden usar cuando vayan a hacer lección divina. Y es: Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y santifícanos. La repite 3 veces. Esta, por ejemplo, la usan mucho las hermanas de claustro, carmelitas descalzas. Usan mucho esta. Y a mí me gusta mucho. Una oración bien sencilla. Aunque yo más uso la de Señor, abre mis labios y mi boca proclamar tu alabanza. Pero esta también es una oración muy sencilla que podemos hacer. Entonces, Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y santifica. Yo voy a decir Espíritu Santo, fuente de luz, y ustedes dicen ilumínanos y santifica. Espíritu Santo, fuente de luz,
Ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, fuente de luz. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, fuente de luz. Ilumínanos y santifícanos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Muchas gracias, Ale, por este tema de la lección. Gracias a todos los que participaron de la sexta clase. Seguimos avanzando, ¿verdad? Y recordemos lo que dijo Ale. Incluso esta mañana yo se los dije, los que ven el video que yo hago en las mañanas, la cuaresma debe ser no es solamente el tiempo que estamos viviendo en la liturgia, sino que debe ser una cuaresma constante, porque nuestra vida está siempre encaminada a buscar al Señor, a agradarle a Él, para que así al final podamos tener la Pascua definitiva, que es la vida eterna, ¿verdad? Que es a lo que apuntamos todo como cristianos y a lo que queremos alcanzar de una u otra forma. Que tengan buena noche, el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe para siempre. Amén. Amén. Nos Buenas vemos. noches. Nos vemos, Padre Roberto. Nos Buenas vemos, noches, buenas Padre noches. Alexander.